En una copa de vino es muy común encontrar sabores y aromas a vainilla, chocolate, caramelo, tabaco, café, a humo, y son muy agradables para nuestros sentidos. Nos gusta encontrarlos en la copa de vino y los disfrutamos. Todas estas características son el resultado de la presencia de roble en la elaboración del vino. Vino para principiantes es un curso completo de educación sobre el vino y todo lo relacionado con su fascinante mundo. Vino para principiantes. Una variedad y una región en cada emisión. Frecuencia Cero. Digital Entertainment Network. Bienvenidos al episodio número 37 del podcast Vino para Principiantes, tu curso de vinos en línea. Soy tu anfitrión y guía de vinos Juan Sotres y me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes. A estas alturas del curso ya sabemos que el vino puede ser fermentado o envejecido en barricas de roble. Este tiene un efecto importante en el vino, impacta en su color, en sus sabores e incluso en su textura, así que ya es hora de hablar precisamente sobre el roble. El roble es un material que le aporta mucho al vino, incluso en algunas ocasiones demasiado. Cuando pasa esto, puede aparecer el monstruo del roble o el Oak Monster, como lo llama Gary Vaynerchuk de Wine Library TV. Y es que cuando aparece puede asustarnos, puede alejarnos del vino o incluso puede engañarnos y seducirnos, pero no olvidemos que sigue siendo un monstruo, así que hay que tener cuidado con él y hay que tenerle respeto. Y es que últimamente muchos productores están abusando del uso del roble para la producción de sus vinos. Es cierto que obtienen un resultado muy agradable para el consumidor. Es muy rico probar estas notas a cocoa, a chocolate, a vainilla y a café. Pero desde mi punto de vista, si hacen esto, ocultan otras características del vino que tanto nos gustan. Bien utilizado, el roble le aporta mucho al vino. Solo debe de acompañar y complementar estas características de fruta y no opacarlas. Por eso hay que cuidar no caer en disfrutar solo la madera y estos vinos con demasiado roble, porque nos estaríamos perdiendo de estas otras grandes características que nos puede ofrecer una buena copa de vino. Así que es hora de que hablemos del roble y el efecto que tiene en el vino. La primera pregunta que debemos contestar en este episodio es ¿por qué roble y no alguna otra madera? Se debe principalmente a un par de razones. Primero, muchas maderas son muy porosas y lo que harían sería absorber el vino como una esponja y pues esto no es bueno. La otra razón es que muchas maderas son muy aromáticas para el vino y le van a otorgar aromas y sabores que no queremos. Imagínense, por ejemplo, utilizar madera de pino para elaborar una barrica. Cuando abramos una botella de este vino va a parecer que vamos a limpiar pisos, eso sí, con aroma a pino. A lo largo de la historia se han utilizado otras maderas para la elaboración de barricas como acacia, álamo, castaño o cerezo, pero el roble parece ser la madera indicada. Puede ser que las estrellas se alinearon, la química es la correcta. Cualquiera que sea la explicación, el roble funciona, siempre lo ha hecho y lo sabemos. Otro factor importante por la que utilizamos roble es que esta madera puede trabajarse mucho más fácil que otras para la elaboración de barricas. E incluso aquí hay que mencionar que dentro de los robles, no cualquiera es el que se puede utilizar. No es de que un día salgas a tu jardín y veas un árbol de roble muy bonito y digas, me voy a poner a hacer unas barricas. No se puede utilizar cualquier árbol de roble. De las más de 250 especies que existen de estos árboles, específicamente son 3 tipos de roble los que se utilizan para elaborar barricas: el roble albar, roble común y roble blanco. Al final, el roble es una madera manejable, no es muy porosa, sino lo suficiente para permitir la evaporación y oxigenación correcta del vino, y tienen las características justas para utilizarlas en su elaboración. Bueno, ahora que ya sabemos que los productores de vino prefieren utilizar el roble en lugar de cualquier otra madera, vamos a hablar un poco sobre las barricas. Las barricas de roble las podemos encontrar en diferentes tamaños. Dependiendo del lugar donde se elaboran, será el tamaño en el que vengan. Las más comunes son la estilo bordelesa de 225 litros, seguida de la barrica de Borgoña de 228 litros. Pero las hay también en todos los tamaños. Hay barricas muy pequeñas hasta de 8 litros, por ejemplo, para uso casero. ¿Y por qué nos importa el tamaño? La clave aquí es que entre más chica la barrica de roble, mayor sabor a madera que vas a obtener en el vino.
Y esto es porque tienes una mayor relación área-volumen, es decir, entre más chica la barrica, es mayor la cantidad de vino que está en contacto con el roble. ¿Y quiénes elaboran estas famosas barricas? Bueno, estas son elaboradas por artesanos que son conocidos como toneleros. Los toneleros, como su nombre lo dice, son aquellos que fabrican toneles, incluyendo barricas de roble. Lo que hacen estos artesanos es tomar el roble que fue previamente cortado en tiras o franjas, a las que llamamos duelas. Cortan estas duelas, las unen formando un círculo, todo esto a mano, y utilizan unos anillos metálicos para sujetarlas. El proceso no es nada fácil, tiene su ciencia y requiere de una alta especialización por parte de los artesanos. Y seguro que puede ser un oficio lucrativo, porque si eres un productor de vino y quieres comprar una barrica de roble nueva, debes de estar preparado para pagar desde $300 hasta más de $1,000, dependiendo de la región donde se fabrica y de la madera que se utiliza. Y si consideras que una pequeña producción de una bodega, y hablo de muy pequeña, necesitaría de unas 20 a 40 barricas, si no es que más, entonces ya utilizar barricas de roble para la elaboración de tu vino se vuelve un factor importante en el precio y en el resultado. Hay que mencionar también que no siempre se compran barricas nuevas. Hay algunos productores de vino que pueden adquirir barricas de roble usadas y se las compran a otras bodegas que van a reemplazar sus barricas. Y tal vez pienses que esto puede ser algo malo porque están comprando algo usado, algo de segunda mano y de menor calidad, pero no necesariamente es así. Una de las ventajas de comprar barricas usadas es que te van a costar mucho menos. El problema con esto es que, como han sido usadas ya previamente, pueden perder muchas de las características del roble que le podrían aportar al vino. Pero esto es muy debatible. Hay productores de vino que prefieren utilizar barricas de roble usadas para no tener estas características tan potentes de roble en su vino. Lo que hacen es utilizar estas barricas usadas. Puede ser que un enólogo tenga en mente elaborar un vino de ciertas características y el utilizar una barrica de roble nueva le aportaría demasiado roble a su vino. Entonces tal vez él prefiera utilizar una barrica de roble usada y no hay nada malo con ello. Incluso algunos productores utilizan un porcentaje de barricas nuevas y un porcentaje de barricas usadas para hacer la combinación perfecta de su vino. Me ha tocado probar vinos elaborados solo en barricas de roble usadas y estas muestran unas características muy agradables de madera. Así que va a depender de la decisión del productor qué tipo de barricas va a utilizar, nuevas o usadas o una combinación de ambas. Al final, la parte económica, el costo, siempre es un factor. Si pensamos elaborar un vino de gran calidad, tal vez vamos a querer comprar las mejores barricas de la mejor madera y las más costosas, porque sabemos que en el vino que queremos producir, la barrica puede jugar un papel muy importante. El término barricada se originó en Francia en 1588, cuando Henri de Guiset regresó a París desafiando las órdenes del rey Henry III. El rey envió a la guardia suiza y para defenderse, los parisinos apilaron barricas rellenas de tierra y escombros para crear barreras en las calles y atacar así a las tropas leales al rey. Esta acción desterró al rey y el 12 de mayo de 1588 es conocido como la Journée des Barricades, el Día de las Barricadas. Cuando utilizamos barricas de roble para fermentar un vino, estas no se van a llenar hasta el tope, sino que se deja un poco de espacio, y esto se hace para permitir que los gases que se producen durante la fermentación tengan un lugar a donde ir. De hecho, en algunos momentos claves de la fermentación, se quita el tapón de la barrica para que los gases puedan escapar. Por otro lado, cuando se va a utilizar la barrica para madurar el vino, entonces sí se llena hasta el tope, porque en este caso, por lo poroso de la madera, se va a perder un poco de líquido en el proceso de maduración. Vino para principiantes. ¡Salud! Entonces ya sabemos que las barricas se pueden utilizar para fermentar un vino o para madurar un vino. Ahora imagínate que eres un productor de vinos que apenas empieza y no puedes financiar la compra de barricas de roble. Tienes siempre la opción de utilizar barricas usadas, pero aún así implica una fuerte inversión para tu producción. Entonces tenemos otra alternativa.
las llamadas virutas o chips de roble. ¿Y qué es esto? Imagínate unos pequeños trozos de madera de roble. Lo que se hace con esto es que se ponen dentro del vino mientras madura. Puedes tener el vino en un tanque de acero inoxidable y ponerle algunos trozos de roble, y de esta manera le aportas sus características al vino. Sería algo como cocinar un platillo y condimentarlo. Le pones unos trozos de madera para que agarre sabor. Esta práctica es muy controversial y aquí hay un gran dilema. Hay muchas personas que dicen que hacer esto es como hacer trampa. Y pueden tener razón, aunque también está el otro punto de vista de que hay vino, hay roble, existe el contacto entre el vino y el roble, y no importa si viene de una barrica o viene de unos trozos de madera. Y entonces la pregunta es, ¿esto es hacer trampa? La discusión es algo parecido a lo que pasa con los corchos sintéticos y los corchos naturales o las taparroscas que se utilizan para sellar una botella. Así que voy a dejar que ustedes decidan si es trampa o no. Es más, voy a poner una encuesta en la página del programa en www.vinoparaprincipiantes.com para que me digan qué opinan sobre esta práctica. Lo que sí les puedo decir es que en algunos países, como en España por ejemplo, existen algunas leyes del vino en las denominaciones de origen que prohíben el uso de virutas de madera en el vino. Hay que tomarlo en cuenta, por algo será. En otros países existen leyes que permiten su uso, sin embargo establecen que deben de cumplir ciertas reglas en el etiquetado de las botellas, para evitar la competencia desleal. Por ejemplo, solamente los vinos en cuyo proceso de elaboración se hayan empleado barricas de roble van a poder poner en la etiqueta fermentado, envejecido o criado en barrica. Y estas indicaciones están prohibidas para los vinos a los que se les han añadido estas virutas o trozos de madera. Esto es porque para el consumidor común de vinos es muy difícil saber si utilizaron barrica o utilizaron estos trozos de madera. Y pues no se vale engañar al consumidor. Esto puede resultar en una competencia desleal si por ejemplo el productor indica que el vino tiene madera, y es cierto que la tiene, pero ¿en qué forma? ¿No sería justo para los que invirtieron en barricas de roble competir con estos vinos que solo utilizaron virutas y tienen un resultado muy similar para el consumidor? Como ya vimos, el usar estos trozos de madera es mucho menor y por lo tanto es una opción más viable para los grandes productores de vino. Estas grandes bodegas que producen vinos de bajo costo en cantidades industriales y que tanto nos gustan, el meter barricas de roble en su producción sería algo que elevaría mucho sus costos y se saldrían de su esquema. Así que es muy probable que, por ejemplo, muchos de tus Chardonnay favoritos con estas agradables características a roble se hayan elaborado con virutas de roble y no en barricas. Y si te gusta y lo disfrutas, no vas a poder obtener el mismo vino envejecido en barrica por el mismo precio. Eso es definitivo. Ahora, otra opción que debemos de tomar en cuenta al hablar de barricas de roble es el tostado de la madera. Y me refiero a esto como una opción porque el productor de vino tiene que decidir entre varios niveles de tostado de la madera. Básicamente lo que hacen los toneleros al elaborar las barricas es poner una flama en el interior de ellas. Y con esto obtienen diferentes niveles de tostado. En términos generales hay 3: ligero, mediano y fuerte. O por su nombre en inglés, light toast, medium toast y heavy toast. Tenemos algunos niveles intermedios dependiendo del productor. Por ejemplo, hay algunos que manejan el medium plus. La idea es que entre más oscuro el tostado, las características del vino van a ser más ahumadas. La mayoría de los productores de vino optan por un nivel de tostado ligero o mediano, dependiendo del tipo de vino que estén elaborando. Aquí influye si es un vino blanco, si es un vino tinto, si es un vino tinto ligero o un vino tinto muy fuerte con mucho cuerpo. Normalmente a los productores les lleva muchos años de experiencia y de prueba y error para llegar a elegir el tostado adecuado para sus vinos. Dependiendo del tostado, vamos a manejar un amplio rango de sabores y aromas en el vino. Una barrica de roble tiene un promedio de vida de 5 a 8 años para la elaboración de vino y hasta 40 años para su uso en la separación de sedimentos por trasiega. Una vez que terminan con su servicio en la industria del vino, muchas barricas de roble son adquiridas por destilerías para añejar whisky en ellas.
Ahora ya sabemos para qué nos sirven las barricas, cómo influyen en el vino y por qué utilizamos el roble. Pero, ¿de dónde viene todo este roble? Como ya lo mencioné, no puedes salir al jardín, tumbar un árbol de roble y listo, sino que estos bosques están concentrados en regiones muy específicas alrededor del mundo. En términos muy generales, existen dos grandes áreas o dos lugares principales donde se obtiene: Norteamérica y Europa. Y es muy importante diferenciar qué tipo de roble se utilizó en la elaboración de la barrica, porque los robles de bosques americanos son muy diferentes de los robles que vienen de bosques europeos. Y obviamente el vino se ve afectado de manera distinta dependiendo del origen del roble. El roble europeo tiende a tener más taninos que puedan entrar al vino, mientras que el roble americano tiende a ser un poco más aromático. Por lo general, el roble europeo es visto como una madera con características más sutiles y delicadas. Esto se debe a que normalmente son maderas tratadas en el exterior antes de llegar a las barricas. Digamos que las envejecen y aclimatan o las sazonan en el exterior. Y otra parte importante del roble europeo es que los toneleros cortan la madera por hendido, siguiendo la trayectoria de los radios medulares para evitar sus partes blandas. Este tipo de corte provoca una pérdida importante de madera. Por ejemplo, de 1 metro cúbico de roble salen aproximadamente unas 6 barricas, mientras que de 1 metro cúbico de roble americano por lo general salen unas 10 barricas. Gustativamente, el roble europeo le aporta al vino unos aromas más suaves, más delicados, más sutiles, con algunos matices a vainilla, y por esta razón el roble europeo está mejor valorado que el americano. Al contrario del roble europeo, el roble americano es cortado con sierra sin importar la disposición de los radios medulares. Con esto se consigue un mejor rendimiento, y cuando utilizas una sierra para cortar la madera, tiendes a desprender unas células microscópicas en la madera. Esto hace que se abra más y se deje más expuesta al vino. Por eso la diferencia con la sutileza del roble europeo. Gustativamente, el roble americano le aporta un aroma y un sabor resinoso al vino. Ya tenemos por una parte el roble americano y por otra parte el roble europeo. Pero exactamente ¿de dónde proviene? El roble americano se obtiene de unas áreas muy específicas en Norteamérica. El noroeste del Pacífico, en la parte alta de los estados de Wisconsin y Minnesota. Los vas a encontrar también en Missouri, en Mississippi. Y por último, en la franja que forman los estados de Kentucky, Pensilvania y Ohio. Por otra parte, los robles europeos suelen venir de Francia, Hungría, Portugal o incluso hoy en día también de Rusia, pero no es exclusivo de estas zonas. Por ejemplo, también podemos encontrar barricas de roble español. Y por esta diferencia que acabamos de ver entre los robles europeos y americanos, cuando piensas o pruebas un vino blanco francés de Borgoña, por ejemplo, vas a encontrar unas características muy sutiles a roble. A comparación de sus contrapartes californianas, por ejemplo un Chardonnay de California tiene esta influencia fuerte a roble. La razón principal de esta diferencia es el origen de la madera. Algunas personas aman estos Chardonnay con grandes características de roble, mientras que otros prefieren las notas más sutiles en sus vinos. Aquí no hay qué es bueno y qué es malo. Como siempre lo hemos dicho, depende de tu gusto y de lo que tú prefieras. Una recomendación personal es que no hay que caer en estos vinos con demasiado roble, porque están ocultando las características de la fruta que nos puede ofrecer un vino. Pero este es otro claro ejemplo de por qué el vino es una bebida tan fascinante. Existe un amplio rango de estilos. Un vino elaborado con las mismas uvas, pero en diferentes barricas, te puede ofrecer dos mundos totalmente diferentes. Y siempre va a haber una opción para todos. Siempre va a haber algo que tú disfrutes más. Pues esto es todo por este episodio, en el que hablamos del algunas veces amado, otras veces odiado o hasta incomprendido roble. No le tengamos miedo al monstruo del roble, no nos asustemos de que un vino tenga roble. Al contrario, hagámoslo nuestro amigo, aprendamos a apreciarlo, busquemos aquel que no enmascare las características del vino, sino que las acompañe y las mejore. En esta ocasión de tarea vamos a probar vinos de California, específicamente Chardonnay. Si pueden, traten de comprar unas 2 o 3 opciones de diferentes precios para que vean la diferencia entre ellos, y estoy seguro que van a encontrar madera.
Los Chardonnay californianos actualmente se caracterizan por el uso de roble en su elaboración, incluso el uso excesivo. Entonces son una muy buena opción para apreciar lo que vimos en este episodio. Pruébenlos, a ver qué les parece. Y me interesa saber si pueden distinguir estas características de madera de roble en su vino y si les gustan o no les gustan. Esto es todo por este episodio. Espero que les haya gustado el tema. Nos vemos en la próxima ocasión. Y hasta la próxima. Recuerden siempre tomar lo que les gusta, seguir probando nuevos vinos, con roble o sin roble. Y todo lo demás es solo comentario. Vino para principiantes es un curso completo de educación sobre el vino y todo lo relacionado con su fascinante mundo. Vino para principiantes. Una variedad y una región en cada emisión. Frecuencia Cero. Digital Entertainment Network.